En este video vamos a resolver un problema de dinámica circular y dice: un cuerpo de masa m que se encuentra dentro de un cilindro hueco de sección circular que gira alrededor de su eje longitudinal. Si el coeficiente de deslizamiento entre el cuerpo y la pared del cilindro es 0,35 y el radio del cilindro es 40 centímetros, determinar la velocidad angular con la que debe girar el cilindro para que el cuerpo no deslice en la pared del cilindro. Ahora bien, en este gráfico vemos al cilindro que tiene un radio denotado por R y que por el centro de la sección circular pasa un eje longitudinal y el cilindro gira con una velocidad angular denotado por omega. Ahora, un cuerpo de masa denotado por m toma contacto con la pared del cilindro y tomen en cuenta que inicialmente se encontraba en la base, o sea en la parte inferior del cilindro, y conforme el cilindro gira con esta velocidad angular, el cuerpo va ascendiendo hasta ubicarse en esta posición. Ahora lo que tenemos que determinar es qué fuerzas actúan en esa posición. Para esto vamos a trazar un eje de coordenadas, vamos a colocar el eje X, acá el eje Y, y las fuerzas que actúan en el cuerpo en el eje Y van a ser 1. El peso, ya que el peso provoca que el objeto se deslice hacia el fondo del cilindro. Entonces acá dibujamos el peso como un vector y este está denotado como masa por la gravedad. El sentido del peso es hacia abajo. Otra fuerza que va a actuar en la misma dirección pero de sentido contrario es la fuerza de deslizamiento. Acá vamos a dibujar a la fuerza de deslizamiento como otro vector que está dirigido hacia arriba y denotado como Fr. Ahora estas dos fuerzas, como tienen sentido contrario, se van a anular y van a provocar un equilibrio vertical. Por tanto, el cuerpo se va a quedar en esa posición. Vamos a analizar el eje X. En el eje X vamos a aplicar lo que es la dinámica circular, ya que se describe una trayectoria circular. Entonces, en el eje X, como el cuerpo toma contacto con la pared, va a haber una fuerza de contacto conocida como la normal, que tiene su sentido hacia el centro de la circunferencia. Entonces acá colocamos el vector que es la normal, denotado por n. Ahora vamos a tomar los datos. Los datos que nos dan es el coeficiente de deslizamiento, igual a 0,35. Y hay que hacer notar que esto 0,35 no tiene unidades, por tanto es adimensional. Otro dato que nos da es el radio, 40 centímetros. En metros va a ser 0,40 metros. La masa no nos da como dato. La gravedad es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Sin problemas podemos colocar 9,8. Con estos datos nos piden calcular la velocidad angular. Ahora bien, acá en el eje Y, como les dije, hay un equilibrio. Vamos a anotar acá equilibrio vertical. Por tanto, vamos a hacer la sumatoria de fuerzas y escribimos: sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Las fuerzas que estén dirigidas hacia arriba lo vamos a tomar con signo positivo. Las fuerzas que estén dirigidas hacia abajo lo vamos a tomar con signo negativo. Entonces escribimos: fuerza de deslizamiento menos masa gravedad es igual a 0. Despejando la fuerza de deslizamiento, esta masa gravedad con signo negativo pasa al otro miembro con signo positivo y vamos a tener fuerza de deslizamiento es igual a masa por la gravedad. Ahora la fuerza de deslizamiento se define como coeficiente de deslizamiento por la normal. Entonces esta expresión anotamos en esta otra. Por tanto vamos a tener coeficiente de deslizamiento por la normal es igual a masa por la gravedad. El coeficiente de deslizamiento tenemos como dato, es 0,35. La normal no tenemos. La masa tampoco nos da como dato. La gravedad es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces acá tenemos dos incógnitas, la normal y la masa. Por tanto, a esta ecuación vamos a llamar ecuación 1. Ahora bien, vamos a analizar el eje X y prácticamente el eje X es movimiento circular. Entonces escribimos dinámica circular y vamos a aplicar lo que es la segunda ley de Newton. Ahora las fuerzas que actúan acá van a ser la fuerza centrípeta. Entonces escribimos sumatoria de fuerza centrípeta es igual a masa por la aceleración centrípeta. Y la única fuerza centrípeta que actúa acá es la normal y su sentido es hacia el centro. Por otro lado, la aceleración centrípeta, denotado por AC,
se escribe de dos formas. Aceleración centrípeta es igual a velocidad angular al cuadrado por el radio. Otra forma es aceleración centrípeta es igual a velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Ahora nosotros vamos a utilizar la primera expresión, ya que nos piden calcular la velocidad angular con que gira el cilindro. Entonces vamos a escribir normal es igual a masa por la velocidad angular al cuadrado por el radio. Ahora bien, acá no tenemos la normal como dato, tampoco tenemos la masa. A esta ecuación la llamamos ecuación 2. Hasta aquí ha sido el análisis físico aplicando las leyes de Newton. Ahora nos toca resolver estas dos ecuaciones. Para eso vamos a aplicar una resolución algebraica. Tenemos la ecuación 1 y la ecuación 2. Fíjense que la normal es igual a masa velocidad angular al cuadrado por el radio. Y en esta ecuación tenemos la normal como incógnita. Vamos a sustituir ecuación 2 en ecuación 1. Entonces vamos a tener coeficiente de deslizamiento por la masa por la velocidad angular al cuadrado por el radio es igual a masa por la gravedad. Ahora bien, de esta ecuación tenemos que despejar la velocidad angular. Despejando la velocidad angular vamos a tener este coeficiente de deslizamiento, la masa y el radio pasan a dividir y obviamente las masas se cancelan. Y este 2 pasa como raíz cuadrada al otro miembro. Entonces vamos a tener velocidad angular es igual a raíz cuadrada de la masa por la gravedad sobre el coeficiente de deslizamiento por la masa por el radio. Y acá las masas están en el numerador y en el denominador se cancelan y vamos a tener raíz cuadrada de la gravedad por el coeficiente de deslizamiento por el radio. Ahora, en esta expresión vamos a reemplazar los valores numéricos de la gravedad, 9,8 metros sobre segundo cuadrado, este μ, que es el coeficiente de deslizamiento, igual a 0,35 adimensional y el radio 0,40 metros. Entonces vamos a tener raíz cuadrada de 9,8 dividido 0,35 por 0,4. Esto introduciendo en la calculadora, presionamos raíz cuadrada, abrimos fracción, anotamos 9.8, bajamos con la flechita 0.35 por 0.4. Presionamos igual, esto nos da raíz cuadrada de 70, lo convertimos a decimal 8.37. Vamos a tener 8,37 radianes sobre segundo. Ahora bien, si les ha gustado la explicación, denle like a este video, suscríbanse. Hasta pronto.